21 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. ¿Cómo están ustedes? Recta final de este 2025. Baizapa, bienvenidos a otra edición de Mano a Mano. Hoy recibimos a un amigo de la casa. Tengo entendido, me ayudan desde producción el cuarto, el quinto año de auspicios ininterrumpidos de una cooperativa que pasó a ser una de las más importantes en el sistema cooperativo nacional, que es la cooperativa 8 de marzo. Vamos a hablar con Carlos Núñez, que es el presidente del Consejo de Administración. Primero, ¿cómo está la entidad? Y después, obviamente, de política, porque pareciera ser que él está tomando otro rumbo. Yo no animo todavía a anticipar hacia dónde va, pero él nos va a comentar y desentrañar todo tipo de dudas. Viene acompañado de dos de sus asesores. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, senador? Un gusto enorme. Bienvenido. Buenas noches. Mi querido, estimado amigo Roberto, gracias por darme esta oportunidad de venir a participar en este programa tan visto a nivel país. Gracias, muy amable. Le acompaña Néstor Vera, que es asesor jurídico de la cooperativa, y también el abogado Matías Fernández. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo están? Bien, ustedes. Bien, bien. ¿Es tan exigente el doctor, así como dicen acá el senador? ¿Sí? ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Sí, así mismo. ¿Hace cuánto está como presidente del Consejo? 16 años. ¿Qué es lo que más le costó en todo este tiempo? Levantar, porque estaba casi en las quiebras nuestra cooperativa. ¿Tanto así? Tanto así. No había dinero para pagar a funcionarios. 600 personas trabajaban, 60 personas trabajaban. Y no podíamos pagar salario a ellos. Con eso te das cuenta de que estaba mal la cooperativa. O sea que estaba... Con un 30% de morosidad. En el piso no, sino bajo... Bajo tierra. Bajo tierra. Y procuramos de a poco, gracias a Dios, salimos adelante. Nadie quería prestarnos plata para dar dinero a socios. Nadie, ni una cooperativa, ni una... ¿Y cuál fue la estrategia entonces? Y bueno, y empezamos a rezar. Yo, sinceramente, soy católico. Rezamos en el consejo hasta hoy, rezamos... O sea, rezan así y se agarran todo en el consejo. El consejo completo rezamos, palabra bíblica, los 16 años, una vez a la semana. Una vez a la semana. Ordinaria. Sí. Y salimos adelante. No, la jata, algunos medio que vamos. Y Santiago Velasco. Santiago Velasco. El que más. El que más. Sí, y mi camarada Julio César Vera, que es de la promoción 78. Y algunos mueven nomás los labios, ¿no? Así medio apenas. Así apenas, pero salimos adelante y hoy nos pegamos el lujo de prestar a una sola cooperativa 15.000 millones de guaraníes. 2 palos y un poquito sí, más de 2 millones de dólares. Le prestamos a una sola cooperativa y eso de la solvencia demuestra ahí, Roberto, que la cooperativa es una de las cooperativas más grandes, tercer lugar, después en el último lugar estábamos, hoy estamos en tercer lugar. Y eso es la bendición de Dios porque los asociados, los 55.000 socios nos apoyan, nos da esa posibilidad de crecer cada día más. Hace un año hacíamos la evaluación como con todos los auspiciantes, usted decía que estaban muy bien. ¿Este 2025 termina mejor que el 2024 o no? Y hasta el momento está terminando mejor. Esa es la está proyección. Terminando desde el 2025 sería, ¿verdad? Rendimos cuenta en marzo o en febrero, de acuerdo a la asamblea. Del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre del 2025 es la rendición de cuenta a través de una asamblea ordinaria. Y ahí nuevamente estamos teniendo ya ahora un superávit muy interesante. ¿Cuál es el producto estrella de la cooperativa 8 de marzo? Bueno, el producto estrella, por ejemplo, es en este momento otorgar créditos promocionales, ¿verdad? Con una tasa de interés del 9%, a un plazo de 12 meses. Entonces, ahí por una cooperativa que presta 18% de 12 meses. Y nosotros nos pegamos el lujo de prestar al 9%. O sea, mitad de la mitad. Y también el producto estrella es nuestro supermercado. El supermercado. Supermercado y uniforme para la policía y también venta de pistola a los asociados en general. O sea que la gran masa societaria está conformada por uniformados de la policía con sus familiares. El 90% son policías y familiares y un 10% son civiles, que son 15.000 socios civiles ya tenemos. Que creo que también derecho. Hay unas villas, ustedes construyen casas para los socios. Y ese es el producto estrella de la cooperativa. Construir vivienda, entregar 832 casas ya hemos entregado a los asociados con una cuota mínima. En vez de pagar su alquiler, está comprando o está pagando su casa propia. ¿Y cuántos ya son los que pudieron llegar a ese tipo de crédito? Un aproximado. Y más de 832 personas. ¿Y van a seguir? Seguimos. Ahora por ejemplo, estamos entregando nuevamente en Tarumandí 2. Todavía no está dentro de los 832. Tarumandí 2 en Luque. Estamos construyendo en Paraguarí más. Estamos también terminando en Carapeguá, en Alto Paraná, en Minga, Guazú.
No solamente son casas, son barrios prácticamente, ¿no? Barrio cerrado. Por ejemplo, el barrio de Mingaguazú va a ser un lugar muy estratégico. Entregamos 71 viviendas, hoy estamos construyendo 40 más y va a ser, ya ellos hicieron un barrio cerrado ahí. Ahí va a pasar la bioceánica enfrente de la casa. Ahí total. O sea, todo está fríamente calculado. Fríamente, Encarnación estábamos comenzando. Ahí vamos a hacer 300 viviendas. Y es cierto que son muchísimos los socios que entran en situación de espera justamente para quedar adjudicados con ese tipo de beneficios, ¿no? Así mismo, masivamente vienen, porque sabemos perfectamente que los policías no tienen un salario elevado. Y son aquellos los que más, gracias a la cooperativa, vive con su familia bajo un techo digno. ¿Quién no quiere vivir en una casa con techo digno? O sea, sería, el promedio ya depende, pero por soltar un número, en vez de pagar alquiler ya pagan su casa propia. Automáticamente. 1,5, 2 millones, o un poco más. No alcanza 2 millones. Ah, mucho. Sí. Ahora si es de 3 dormitorios, sí alcanza 2 millones. Pero uno tiene la posibilidad de ir ampliando ya su cuenta después. Hay lugar. Claro. Hasta 240, hasta 20 años financiamos. Hasta 20. Hasta 20 años, de acuerdo a la posibilidad de pago. Ellos eligen. Eligen para acceder para su casa. Y en cuanto a armamento, ¿tienen todo tipo, pistolas, armas largas también o no? No, armas largas no está permitido. No está permitido. Solamente los militares y la policía para el uso de su ejército, ¿verdad? Que pueden traer, está habilitado a traer. Nosotros no vendemos, solamente pistola vendemos y rifle, ¿verdad? Escopeta, rifle, que son venta libre acá en Paraguay. Hay Perfecta, Safari Sport y otras empresas venden libremente lo que nosotros vendemos. Pero nosotros vendemos a cuota a los policías. O sea que ahí otra vez le buscan la vuelta. Buscamos la vuelta para poder darle arma al policía, porque se recibe no tiene arma. Ya, claro. Sí. O sea que anteriormente en la época de ustedes, al recibirse, ¿el Estado les daba un arma o no? Jamás. Nunca. Nunca. No fue nunca así. Nunca. Creo que hay un tiempo, en la época de Guasmose, creo que es una partida muy interesante. Con Saprissa. Con Saprissa. Con Saprissa. Saprissa era el comandante, el fallecido lastimosamente del señor. Un accidente, ¿verdad? Falleció y el señor compró una cantidad muy importante, muy interesante para la policía, para la guardia, precisamente para la guardia. Bueno, demasiado ya le quiero preguntar cuestiones políticas, porque tengo que saludarle acá al doctor Néstor, asesor jurídico. El pasado año y a lo largo de este 2025, ustedes encararon una campaña publicitaria tratando de que el socio tome conciencia. ¿Cuál es el concepto de la convocatoria de acreedores? Buenas noches, Roberto. Un gusto estar acompañando al senador y al doctor. En el concepto de la convocatoria de acreedores tenemos la posibilidad de que una persona con un alto endeudamiento tenga la posibilidad de reestructurar sus deudas convocando a todos sus acreedores y realizando su juicio de convocatoria ante un juez competente, ¿verdad? Como bien dijiste, estamos en una campaña de concienciación a nuestros socios. Realizamos charlas educativas directamente en las unidades donde ellos prestan servicios previo pedido, ¿verdad? De la autorización correspondiente a la policía, para poder hacerles llegar los alcances y los efectos de estas convocatorias. Lo que nosotros notamos es que en muchos casos las personas que aceptan los servicios de estos abogados que realizan las convocatorias de acreedores es el desconocimiento que tienen sobre los efectos y sobre las consecuencias. Ellos más bien se dejan llevar o son engañados con la figura de que van a percibir la totalidad de su salario, se le va a cesar todos los descuentos, sean administrativos o judiciales, y no van a pagar la deuda. Sin embargo, ellos están pagando a los abogados de manera mensual y aparte, una vez que llegue a la etapa procesal correspondiente en el juicio de convocatoria, van a tener que hacer el pago a los acreedores. O sea que tarde o temprano una deuda se honra, o si no, uno es muerto civil. Tarde o temprano eso tiene que pagar, ya sea dentro del juicio de convocatoria de acreedores, o en caso de que derive a una quiebra indirecta, también va a tener que abonar. ¿No quieren entender o entienden y se dejan engañar? Así mismo es. O bien entienden o se dejan engañar, o en muchos casos, incluso los mismos abogados entendemos que son también burlados por estos socios que llaman a convocatoria, porque solicitan la convocatoria, obtienen el cese de sus descuentos e incluso dejan de pagarle a los abogados también. Eso va desangrando a la cooperativa, senador. Bueno, tenemos, de acuerdo a la ley, ¿verdad?, previsión en caso de pérdida. Tenemos previsionado en este momento más de 40.000 millones de guaraníes
pero muy poco en este momento. Este año bajó bastante. Pero ese socio lastimosamente nos tiene miedo de que va a caer en quiebra dolosa. Ya tenemos 2 imputados, o sea, está el suboficial Fernando Segovia y el suboficial Elvio Escobar. Está el fiscal Walter Nelo. O sea, ya fueron imputados. Ahora está saliendo la imputación. Ayer. ¿Y cómo se puede hacer un seguimiento de esa naturaleza, doctor? Bueno, ellos iniciaron su juicio de convocatoria de acreedores. En uno de los casos que mencionó el senador, tenemos la particularidad de que la persona se acercó a la cooperativa, solicitó un crédito de aproximadamente 160 millones. 27 días después presenta su convocatoria de acreedores. Entonces, es palpable, es visible el ánimo de defraudar que tiene esta persona con la cooperativa. Esta persona, a sabiendas de que no iba a pagar el crédito, claro, solicitó el crédito, obtuvo el beneficio económico y presentó su convocatoria de acreedores. ¿Pero son los primeros imputados o ya hay otros? Actualmente son esos 2 los imputados. Tenemos otros casos donde ya fueron declaradas las quiebras y que están pendientes de calificación. Y alguna vez también se dijo, senador, que llamaba la atención que siempre eran los mismos magistrados, ¿no? Los intervinientes. Los mismos jueces que firma sin verle el expediente, lastimosamente. A ciegas. A ciegas, porque pagan. A mí me dijo, en el consejo vino un suboficial Escobar a decirnos que él fue engañado por un abogado. Hay un grupo de 9 abogados que tiene un estudio jurídico, inclusive que hace publicidad en los periódicos, instando a que ellos tienen un estudio de convocatoria. Especialista en convocatoria. Especialista. Me cobró 5 millones de guaraníes, me dijo. Y después me hizo firmar 12 pagarés de 2.500.000 guaraníes. Y ahora me vino el embargo de 50% de mi salario. O sea que entraron en una rosca que ya difícilmente después terminen saliendo, ¿no? Más de 3.000 millones ya hemos recuperado con las denuncias hechas y embargo que hemos recuperado a través de una cuenta judicial. ¿Y van a seguir con eso? ¿Cuál es otra estrategia más allá de llamar a la conciencia? Porque veo que acá, esto dice socio que presentaban convocatoria de acreedores al cierre del 2024 y es larguísima la nómina, ¿no? Sí. Y incluso hay suboficiales muy jóvenes, ¿no? Sí, seguimos realizando los trabajos investigativos y también paliativos, ¿verdad? En este caso había mencionado que nos encargamos también de las charlas educativas a nuestros socios, pero también dentro de lo judicial hicimos ya las denuncias pertinentes. ¿Por qué piden? Pues deben demasiado, ya no pueden pagar. En algunos casos, en el caso específico que mencionó el senador, el socio fue un socio con calificación A excelente, es decir, un socio que regularmente abonaba sus créditos, cumplía con sus obligaciones societarias, la cooperativa cumplía también con este socio en consecuencia. Sin embargo, igualmente aceptó él realizar su convocatoria de acreedores. Así como mencionó el senador, firmó unos documentos, él paga mensualmente a estos abogados y haciendo la suma y resta de lo que el beneficio que él obtiene, lo mismo hay que una igual. diferencia de 500.000 guaraníes. Comisario, si un desesperado por el lado de Beango, el que debe está desesperado. Hay manera de que busque, pues se supone que partimos del concepto de solidaridad, dice yo me empoderé, el 8 de marzo no me va a embargar, no me va a rematar, ¿ustedes tienen un plan así como para refinanciar y salvarle a ese socio atribulado o no? Bueno, justamente la cooperativa es un ente privado sin fines de lucro. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? En ese caso, le convocamos al socio para llegar a un acuerdo. De la forma, hasta el último buscamos forma para que no vaya a judiciales. Le esperamos, por decir, algunos le esperamos 8 meses, algunos 1 año le esperamos, con tal de que no caiga, porque una vez que se haga el juicio, ellos caen de por vida, financieramente muere. O sea que hay opciones. Hay ustedes opciones. lo que tratan de hacer entender es que no recurran a estos abogados inescrupulosos que finalmente ustedes tienen posibilidad de salvarles eso. Asimismo, procuramos al máximo que se acerque al consejo, que se acerque a la asesoría. ¿Y hay algunos que tomaron viaje ya después de esto? Muchísimo. Sí, hay algunos otros que dijeron, bueno, me voy, procuran. Sí, quiero agregar también a eso, Roberto. El senador en la última ocasión que estuvo en el programa le había advertido a los socios que pueden ellos acercarse a la cooperativa para poder mediar su situación financiera. Es importante aclarar que ese acercamiento se debe dar antes de la admisión de la convocatoria de acreedores,
Pues tenemos muchos casos donde ellos presentan su convocatoria de acreedores, se admite a través del juzgado y luego se acercan a la cooperativa. Debería ser antes. Debe ser antes, porque una vez que se admite Si ya presentó convocatoria, si dice yo ya no presenté, puede... me arrepiento y quiero volver atrás, ¿cuál es una opción? La verdad que se debe hacer ya dentro del juicio Dentro convocatorio. del juicio convocatorio. Ya no se puede No es tan fácil. dar vuelta atrás una vez admitido, se debe llegar a la Junta de Acreedores y terminar de pagar conforme al concordato acordado. Bueno, Supermercado Santa Rosa de Lima te ofrece ahorro, calidad y precios accesibles en los productos para tu hogar. Nos encontrarás en la ciudad de Lambaré, sobre Mauricio José Troche, casi Cacique Lambaré, a metros precisamente la casa central de la cooperativa 8 de marzo. Te esperamos de 7 a 9 de la noche. Para más información, comunicate al 0974-583-556. ¿Cuál es lo que fue el pleito para que la audiencia profana, que no comprendió muy bien, es lo que fue con el polígrafo, senador? ¿Cómo hay que entender esa historia que muchos presentaban como muy complicada? Bueno, muchísimos comisarios principales que tenía que haber ascendido a comisario general pasaban por el polígrafo. Y los mejores supuestamente se aplazó en polígrafo. Y algunos peores que tiene denuncia por homicidio, por levantar el código rojo contra Marceto, ellos están ascendiendo. Pasaron ahora. O sea, el caso Marcet, pues se supone que te pregunta, ¿usted alguna vez tuvo alguna vinculación con el crimen organizado? Y tengo que ser un especialista para engañarle al polígrafo. Hay gente que engañó igual, o sea, que pasó la prueba. No creo que hayan pasado. Porque, por ejemplo, en este caso le pregunta, ¿usted tomó alguna vez bebida alcohólica? Sí. ¿Y quién no toma una cervecita o algo así, verdad? Y claro que sí. Entonces, preguntas facilísimas son. Por eso no creo yo que haya el mejor alumnos, por ejemplo, que en West Point pasó 2 veces el polígrafo, que dicta charla hasta en África, ¿verdad? En las Naciones Unidas. Es el que quedó pegado, que no pasó. Que no pasó, supuestamente. Y es más ilegal todavía porque la ley de polígrafo, la ley de la modernización de la policía dice bien claro. La prueba de polígrafo entrará en vigencia una vez que sea reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo. Nunca se reglamentó. Ahora, hace poco se le reglamentó. Pero antes no, y estos sin el reglamento igual fueron sometidos. Y 3 meses anteriores ellos entraron en... ¿Cuántos fueron más o menos? Y más o menos más de 100. ¿Y cuántos pasaron? De 25. 25. Y 75 no pasaron. No pasaron. Y entre ellos está que usted menciona, cuyo currículum leyó ahí en Cámara de Senadores, brillante. Sí. Él no pasó. No pasó. Juan Pedro no pasó porque no es de la camada, por decirle, ¿verdad? Por eso yo digo, a lo mejor ellos... Por ejemplo, este muchacho que no voy a dar nombre, no se prestó nunca, por ejemplo, a ir trasladado a la frontera. ¿Por qué? Porque ahí se va para recaudar. ¿Y dónde viene? Ya sabemos a quién viene. Por supuesto que es Enrique Riera. O sea que eso cuando dijo, que primero pone en tela de juicio si se hicieron bien estas pruebas, porque científicamente sabemos que usan el polígrafo. Usted cuestiona, no había reglamento, 1. Segundo, pareciera ser que los resultados son falsos, o de última, los resultados son certeros, pero a la hora de asentar en la planilla, entonces como que le buscan la vuelta a muchos que tendrían que hoy seguir en carrera. Después de 3 meses le llega, por ejemplo, la prueba de polígrafo, se le entrega. Después de 3 meses el resultado. Después de 3 meses, imagínate. Mientras a lo mejor ellos estaban manipulando, haciendo modificaciones. El mismo personal que estoy hablando, ¿verdad? Al día siguiente se va en la empresa que es de Fernando Rojas. Es un poligrafista de nivel que con 15 años de experiencia en Paraguay. Ajá, con las mismas preguntas. Con la misma pregunta. Y él pasó el 100%. Y arrimó eso. Cuando nosotros le convocamos, cuando nosotros le convocamos a Enrique Riera en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se fue a gritarnos, a faltarnos el respeto, cuando eso, él le llevó a ese asesor. Asesor, no es asesor de él. O sea que de una empresa. Es poligrafista. Bueno, de nivel. Pero ¿para qué le llevó? Para la prensa tal vez, porque no le dejó hablar ni una sola vez. Entonces, a esa empresa era que se fue ese muchacho, ¿verdad? Sí. Al día siguiente tener su resultado y pasó el 100%.
Hombre, ella en una se queda, en la otra pasa. Eso es lo que llama la atención. Y bueno, y ahí está. Usted dijo, porque maneja información acabada, de que hay plata que se recauda a cambio de pasares. O sea, viene y te dice, comisario Pérez, usted si paga tanto, no se preocupe que pasa. Nosotros, la cooperativa 8 de marzo, le hemos otorgado a muchos comisarios municipal crédito, 100 millones, 150 millones. Para eso. Ellos no pueden decir porque están todavía bajo... Pero, Ñembe, Huepe, cuéntalo. Cuenta totalmente. ¿Y para qué nosotros le damos? Ellos no, ¿Y el comandante también está metido o no? No creo, lastimosamente, él recibe orden nada más, lastimosamente. Y ahí empezó un enfrentamiento con Riera. Así mismo, Y lastimosamente. usted condicionó que se sienten a hablar, que le pida disculpas, porque Peña le convocó, habló con usted, ¿qué pasó con el presidente de la República? Con Peña yo hablé bastante y el presidente de la República ordenó a través de una nota que haga el comisario para que se le pueda volver a hacer la prueba de polígrafo. Entró tal y cual, el mismo comandante le redactó a ese personal, comisario principal, entró al Ministerio Interior y no permitió el ministro. ¿Y cuál fue la asesoría de ustedes en ese sentido? Hay una cuestión, Roberto, buenas noches. Yo no creo que haya existido un enfrentamiento por parte del senador contra el ministro. Fue totalmente al revés. El ministro creó el enfrentamiento para desviar la explicación lógica y jurídica de la situación. O sea, llevó hacia ahí. Así mismo, de manera astuta, a los efectos de desviar el punto. Acá no es un cuestionamiento que se hace con relación a por qué no ascendió Juan, por qué no ascendió Pedro. Acá se cuestiona el proceso, la metodología aplicada, que no fue absolutamente transparente. O sea, en general, sin particularizar. Sí, y se cuestiona lo que siempre se ha cuestionado en este país, la transparencia. No se respetó el principio de legalidad. La norma prevista en la ley de modernización de la policía dice que, como dijo el senador, se tiene que aplicar, pero una vez reglamentado. ¿Y cómo la reglamentación vino después. O sea, la ley, de Roberto, y todo el mundo sabe, es vigente a partir de... Me hacían firmar así como un acuerdo. Y hay un contrato de adhesión. Si vos querés ascender a un cargo superior, todo el mundo quiere ascender dentro de una carrera. Y claro que va a firmar porque ese es su deseo. Ahora, lastimosamente se trunca un deseo legítimo por un proceso turbio, ilegítimo y antijurídico. No es penalizado. Avalado y es penalizado. ¿Van a hacer eso o no? Personalmente yo no creo que lo hagamos nosotros como asesor, como senador. Pero el afectado debería. Usted le diría que recurra. El afectado tiene las grandes posibilidades de lograr un objetivo. Esto era condicionante para que ascienda. Claro. Lastimosamente sí. ¿Por qué digo lastimosamente sí? Porque ellos aceptaron un contrato de adhesión pensando que iban a salir victoriosos en cuanto a los resultados. Pero 75% quedó. Y es bastante elevado. Es sospechoso. Es sospechoso. O sea que el 25% que pagó. Y es lo que se dice. Es lo que se dice. Yo sería responsable para confirmarte con certeza que sí. Ascienden entonces cada año. Solamente 25 vacancias y 25 ascendieron y supuestamente son los mejores, pero el que levantó el código rojo, por ejemplo, ¿por qué está en la lista? Va a ascender. Pero nosotros vamos a estudiar. O sea que en términos de la calle, pega polígrafo, ya pues estamos nomás por el camino, ¿no? No, igual nomás. automáticamente tiene que darse porque algo gravísimo eso es. Y sus propios camaradas supongo que también... Saben toditos sus camaradas, todos saben. Cómodos. Sí. Y es más, Roberto, lo que más duele, ¿verdad? Que el ministro fue a mentirnos allá en... ¿Por qué mintió? ¿En qué parte? Y bueno, y que una maquinaria nueva, una máquina obsoleta de 14 años de uso. Y en los Estados Unidos se utiliza hasta 10 años máximo. Tiene vida útil. Entonces es manipulable. Puedes manipular de acuerdo a tu gusto. Entonces, es más, él dijo por mí, ¿verdad? En primer lugar, afectando a mi familia, ¿verdad? Que yo tengo miles de personas de mi familia. Y él nos cuenta que su hermano trabaja y su primo también en Yacyretá está con 40 millones de guaraníes mensual de salario. ¿Por qué no cuenta eso? Eso no es Nepo Baby. Entonces, dijo por mí de que yo quise hacer un artículo en la ley nueva de la Policía Nacional para que un policía que no paga su cuenta de la cooperativa 8 de marzo no va a poder ascender. Así dijo. Y una vergüenza. Después, mintió ahí también. Una criatura no va a hacer eso, mintió asquerosamente. Aparte de eso, Roberto, ¿con qué argumento él dice que yo me hice cargo de la ley y quise introducir ahí? Él fue senador, periodo anterior, hasta 77 artículos ellos aprobaron la nueva ley de la Policía Nacional.
Luego, la primera reunión ordinaria del Congreso, automáticamente yo solicité para que vuelva en todas las comisiones correspondientes para dictaminar. Grande fue la sorpresa que él empezó a discutir, que no, que hasta el 77, y todo el mundo me apoyaron. Y le dijo inclusive... O sea que él fue parte de todo ese proceso. Sí, antes de ser ministro él. Entonces, ahí justamente, inclusive Lilian le dijo, Riera como senador, retira tu moción porque vas a perder. Yo mismo voy a apoyar también líder de Juan Diego. Yo mismo voy a apoyar el pedido del senador. Nosotros no sabemos nada que se aprobó, que no se aprobó. Y ahí, por ejemplo, llevamos nosotros las comisiones y estudiamos 8 meses. 8 meses para pulir 100%. O sea, se trabajó bien. Trabajamos bastante bien. O sea, que mal puede decir que usted haya intentado meter un artículo medio nada, de mano. Nada. El 90% cambiamos. Ni un solo beneficio no tenía la policía activo y retirado. Ni un solo beneficio. Inclusive, la jerarquía de su oficial iba a cambiar. Estaba ahí el proyecto de él, Zavala Riera, decía, el suboficial principal va a ser su jerarquía, va a ser subcomisionado. Y el suboficial superior, su jerarquía va a ser comisionado. Una vergüenza. No, eso ya era como degradarlo. Tenemos 4 minutos, 3 nomás ya. Le agradecer su tiempo, senador. ¿Esto va a significar que usted se abra el movimiento Honor Colorado o no? Nosotros nos estamos abriendo, ya tenemos 3 que ya hemos juramentado, ¿verdad? Está usted, Federico Galeano y Alfonso Noria. Alfonso Noria. ¿Qué dijeron los 3? ¿Qué dijeron los 3? ¿Qué dijeron? Nosotros ayer íbamos a presentar notas formalmente al presidente del Congreso para que podamos, pueda recibir, y nosotros le comunicamos nuestra decisión de formar otra bancada. O sea, ustedes querían entrevistarse con el senador Núñez, con Bachi. Con Bachi. Ya él nos recibió, porque levantó la sesión, no había quórum, no pudimos presentar. Entonces el otro miércoles vamos a presentar, pero martes pedimos audiencia con el presidente Horacio Cartes para que nos reciba. Y si nos da él un bloque B, HC, claro que sí, vamos a aceptar. Si no nos da, es mala suerte. O sea que hay un camino alternativo. Sí. Ustedes de última barajan la opción de quedarse dentro de Honor Colorado, pero como bancada B. Así mismo. ¿Y quién sería el líder ahí? ¿Usted? Yo voy a ser líder, vicelíder va a ser Noria y... ¿Usted este sábado va a ir a la convención o no de Honor Colorado? Me voy a ir. Claro. Yo soy colorado, yo soy electo... No, y está todavía dentro del movimiento, ¿no? Claro, yo fui electo miembro titular de la Junta de Gobierno Nacional, no departamental. Actualmente es miembro. Soy miembro más de 17. ¿Cuántos votos obtuvo usted como para llegar a ser senador? Y recorrí todo el país, casa por casa recorría los lugares más lejanos para que ese socio le conozca al futuro senador. Entonces por ahí muchos te pedían trabajo, todas esas cosas, y uno ayuda de acuerdo a su posibilidad. También yo quiero decir una cosa más, en vista de que hay este enfrentamiento por culpa de Riera, que él tiene cargado sobre su espalda la muerte de 400 personas en el Bolaño. Él estaba en Buenos Aires, un asunto particular, viajó siendo intendente, sin permiso de la Junta Municipal. O sea, si uno va a poner a revisar cosas, entonces hay mucho para... Y tampoco volvió acá, fueron imputados mucha gente y él se libró. La Contraloría encontró falencias graves, pero se salvó de la... Para hacer un repaso, el martes van a lo de HC. El martes. O sea, ella confirmó, ¿les va a recibir? Sí. No. Todavía no confirmó. Pero el sábado van a Luque. A Luque sí nos vamos, ahí nos vamos. Ahí sí vamos a participar como... Algo más que quiera agregar, senador, al agradecer su tiempo. Y bueno, yo le agradezco nuevamente, mi querido Roberto. Le insto a los asociados, 50.000, 55.000 socios, el 8 de marzo, para que puedan acercarse y acceder a los beneficios. Solidaridad, reposo, educación, deporte. ¿Y no podemos generar un crédito especial para los jugadores de Cerro Porteño para que puedan salir campeones? Los jugadores de Cerro salen campeón. Vamos a pensar. Eso motivar. 100 millones van a ir acá. Eso es deportivo ya. Usted Olimpia. Olimpista. Bueno, gracias, doctor, por haberle acompañado al senador. Un gusto. Vamos a estar pendientes entonces, pero lo concreto es que se va usted como parte de Honor Colorado. Así mismo. Así, parte. Pero yo en su lugar, si tengo 45.000 votos, voy a dejar que todo el mundo me llame. Pues usted, yo tengo 55.000. 55, perdón. Sí. O sea, usted puede jugar en el equipo que quiera, dueño de su pase. Claro. Bueno, hacemos una pausa. A la vuelta recibimos al doctor Rodrigo Giodice, el caso Granada, ¿sí? En instante. Ya volvemos. ¿Cómo estás?
buenas noches. Es un privilegio estar aquí y con la audiencia. ¿Hace cuánto sos abogado? ¿25, 25 años, 25 años. En el ejercicio. Estuviste con el doctor Encina, ¿no? De hecho, me formé con el profesor doctor Alejandro Encina. Me considero un discípulo de él. Sí, señor. Bueno, un caso ejemplificador podría ser la definición 10 años para Carlos Granada. Y sí, un caso, yo diría, primeramente quisiera entrar por la parte dramática del tema. Y me refiero a lo cruento, lo difícil, lo complejo que ha sido el debate. Desde un inicio, cuando uno toma conocimiento de los hechos, no quiere creer que el ser humano pudiera ser tan mezquino, tan egoísta y sobre todo tan malicioso para imponer por vías de hecho, con el uso de la fuerza, con actos sexuales explícitos, la mezquindad de pretender satisfacer la libido, que es lo que este sujeto básicamente hacía, ¿verdad? Entonces, verdaderamente este ha sido un juicio muy difícil, porque había que compatibilizar un poco ese deseo, esa pretensión de obtener una aproximación a la justicia con motivo de los agravios irreparables que generaron estas conductas atribuibles al acusado en perjuicio de una multiplicidad de personas y en particular de mis representadas, y compatibilizar todo eso con lo que es el proceso penal en sí mismo, que de alguna u otra manera implica, Roberto, a audiencia, una reexperimentación de esos episodios dolorosos. Y bueno, finalmente, después, esto comienza en el año 2022, en mayo del 2022. Haciendo el recuento, mayo del 2022. Sí, en mayo del año 2022, entre marzo y abril del año 2022 se comienzan a dar una serie de renuncias de personas, periodistas del Canal 9, todas ellas jóvenes, personas con una actividad periodística promitente, lo cual llamó la atención a las autoridades del canal. Y allí es donde, en el marco de una reunión en la cual participa el señor, justamente el director, el presidente del directorio, el señor Marcelo Fleitas, la gerente de recursos humanos, con varias de las víctimas, toman conocimiento más preciso de qué es lo que estaba ocurriendo. Y a renglón seguido, el canal, como tiene que ser, adopta todos los mecanismos pertinentes. En primer lugar, a los efectos de evitar la continuidad misma de estas conductas, y en segundo término, proveer a las víctimas de la contención debida. O sea, así se inicia este proceso. Y eso consta en la carpeta investigativa. Consta en la carpeta. Estamos hablando de marzo a abril del 2022. Sí, es así mismo. De hecho, que el canal adopta una decisión concreta contra el acusado el 19 de mayo del año 2022, suspendiéndolo primeramente, y a renglón seguido inicia un juicio laboral por justificación de causal de despido. Pero antes de eso, al saber qué es lo que estaba ocurriendo, se adoptan una serie de decisiones ejecutivas tendientes a acompañar a las víctimas dentro del proceso. Ya ahí yo comienzo a hablar con una de las personas, una de las víctimas se me arrima sobre ¿En qué mes usted toma intervención? Y yo comienzo a tener conocimiento de los hechos aproximadamente los primeros días del mes de mayo. De mayo, o sea que sí, casi de sí, manera inmediata. Casi, sí. Ahora, esto llama la atención desde marzo del 2022, pero en el relato sucinto de los hechos uno tendría que retrotraerse ¿a qué año? Sí. El objeto de este juicio ha versado sobre la situación particular de 6 víctimas. 6. ¿Pudieron ser sí. más? De hecho, hay más. Y eso también voy a tratar de explicar para que se entienda, porque veo que hay una interesada pretensión de censura en la forma de probar los hechos y se está mal informando, y la gente puede caer en el error de no querer denunciar porque supuestamente hay un estándar probatorio a partir del cual estos hechos pueden ser acreditados, lo cual es falso. Pero bueno, volvamos. Existe, cada víctima da una contextualización temporal, espacial, de cuándo comienzan a ocurrir los hechos y cuándo concluyen los hechos. Eso nos permite verificar, en primer lugar, que existe una multiplicidad de víctimas, una multiplicidad de acciones, una homogeneidad en la forma del desarrollo de la conducta, entiéndase, un patrón de conducta, un modus operandi, todos encaminados a una misma pretensión por parte del acusado. En primer lugar, imponer a las personas circunstancias que legalmente ningún ser humano está obligado a tolerar. En segundo lugar, las propuestas sexuales explícitas, hostigándolas persistentemente. ¿Qué condicionaba de entrada, pues?
De hecho, que él, a ver, para que se pueda entender, él lo que hacía primeramente es estudiar evidentemente quiénes podrían ser las personas a las cuales él podría imponer estas conductas. Eso es lo que él hacía. Él buscaba personas jóvenes con ciertas particularidades, ciertas vulnerabilidades. O sea, que identificaba... Sí, me animo a decir que desde el punto de vista físico, hasta en eso había un estereotipo. Sí, había un estereotipo por parte de él. Ahora bien, en cuanto a cómo lo hacía, él básicamente siempre se fijaba en las periodistas jóvenes, en las periodistas que tenían ciertas vulnerabilidades propias de las condiciones socioeconómicas. Todas mis mandantes son sumamente dignas, trabajadoras, pero de orígenes modestos, algunas de ellas viviendo solas, otras viviendo con sus familiares, todas muy dependientes de su ámbito laboral, todas con las expectativas de un trajín profesional optimista. Entonces eran personas que estaban comenzando en el promedio de edad se puede mencionar, ¿o no? El promedio de edad estaba... también coincidente, así sí, como... es totalmente coincidente. Normalmente estaban entre los 20 y 21 años de edad. Algunas ya habían terminado sus carreras, otras estaban por concluir. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Conocía las particularidades de estas personas, conocía sus quebrantos, sus necesidades, aquellas circunstancias que podrían permitirle a él vulnerabilidades, ¿no? Totalmente. ¿Y qué es lo que, una vez que conocía esas vulnerabilidades, comenzaban ya los acercamientos absolutamente impropios? ¿Qué hacía? ¿Convocaba? Todos los hechos, todas las víctimas relatan de que los hechos ocurrieron única y exclusivamente dentro de la oficina del exgerente de prensa de Canal 9, en una oficina que tiene apenas una ventana una iluminación medianamente atendible, a puertas cerradas. Las convocatorias eran realizadas a través de teléfonos internos, nunca a través de servicios de mensajería, ni mucho menos llamadas de WhatsApp. Comenzaban con las conversaciones respecto a la vida privada, la vida íntima. Como todas ellas decían, primeramente él asumía una actitud paternalista, pero después ya era... Vos si querés... O sea, los relatos son coincidentes. Son totalmente coherentes, coincidentes. Y no solamente, Roberto y amable audiencia, los relatos de las víctimas que pudieron accionar, sino también aquellos testigos contextuales que también han sido víctimas, pero que no han podido accionar. Paralelamente actuaba con todas en un tiempo definido, o empezaba con una, después como que cerraba el capítulo. Claramente, y pasaba a otra. Estamos hablando de una persona con una costumbre inveterada de vulnerar los bienes jurídicos, libertad y autonomía sexual en perjuicio de varias personas y en los mismos momentos. De manera múltiple. No, claro, no es que... Bueno, simultánea. Eras totalmente simultánea, claramente. Ajá. Es más, dentro de la estratagema criminal de él, generaba una serie de comentarios para que estas personas no hablen entre ellas. O sea que tenía así como una ingeniería mental. Total, él tenía una ingeniería mental de cómo iba a desarrollar los actos. Se valía de 2 productoras para convocarles a las víctimas a las reuniones de trabajo, las llamaba él correcciones, y como todas decían, eran 2-3 minutos hablar de trabajo, el resto ya era hablar de cuestiones. Lo de las ropas, por ejemplo, ¿eso es cierto? Totalmente. Él mismo exigía vestimentas provocativas. Como le decía, había que mostrar la carne. La encargada de la parte de vestuario explicó muy bien las alternativas en materia de vestuario y fue muy tajante en juicio. El tema de vestuario, quien tenía la palabra final era el acusado Carlos Granada, era así. Entonces, una vez que ellas estaban ahí solas, entre el acusado con la víctima, comenzaban los acercamientos. Dice que él arrimaba la silla, comenzaba a tocarle los miembros inferiores, los brazos, y después eso iba escalando. Y las expresiones todas siempre las mismas: usame, aprovechame. Los condicionamientos para cumplir con las legítimas expectativas laborales de las mismas siempre estaban dadas por aceptar o por estas propuestas sexuales explícitas. O sea, era directamente. Era directo. ¿En qué términos decía, por ejemplo, a cambio de un contrato, a cambio de hacer cámara, de salir? ¿Cómo? Vos sabés lo que tenés que hacer, vos sabés perfectamente cómo... ponía ejemplos. ¿Qué ejemplos? Y ponía ejemplos de mujeres, periodistas, compañeras de ustedes,
que hipotéticamente han llegado sobre pretexto de una determinada circunstancia. Imagínate un poco lo pérfido. Como un paralelismo. Sí. O sea que muchas habrán sido aludidas en ese momento, incluso engañando. Las calumnias que probablemente se habrán dado con relación a lo que... O sea, como que yo pude haber dicho, yo me metía con fulano y mira dónde está. Es correcto. Vos podés correr con la misma suerte. Es básicamente o lo contrario. Y a renglón seguido comenzaban ya los actos de tocamiento, manoseos en todas las partes íntimas, por encima de la ropa, en casos más graves por debajo de la ropa. Por eso es que hay un concurso real de delitos. Nosotros eran convocadas y las que se plantaban y no, después eran reconvocadas hasta que insistían. Las que se plantaban, como vos decís, en este caso mis clientes, varias de ellas se plantaron efectivamente, y los castigos eran notorios. Cambio de horarios absolutamente inusuales. Un enroque, una rotación a veces innecesaria. La terminología eufemística que utilizó es la rotación, pero en rigor uno miraba y de ninguna manera no tenía un sentido racional, lógico, y mucho menos respondía a cuestiones de medio. Eran reconvocadas y sometidas a sí mismo, tal cual. Y también, por ejemplo, se puede advertir en un caso concreto, acá evidentemente hay una suerte de consideración de que, bueno, el Canal 9, llegar a las pantallas del Canal 9 constituye una cuestión muy relevante desde la perspectiva de la carrera periodística. Resulta que una de las víctimas llega a eso, a renglón seguido se ocurren los actos concretos de hostigamiento y casos mucho más graves respecto a esta víctima, y la misma es pasada a otro medio dentro del mismo grupo. Claro. Entonces, o sea que es como jugar en primera división y si no, va a ir a la B. Así mismo. Entonces, más o menos, usando un ejemplo muy profano, pero por ahí cerca para comprender. Es lo que ocurría, es lo que uno va viendo en el juicio y a lo largo del transcurso de las declaraciones testimoniales. Después como también... Sí. Para entender bien nomás, 2022 dijo, y uno, todo esto cuando habría arrancado con la primera de las víctimas que recurre a su servicio. Sí, lo que pasa respecto a mis clientes en particular, los hechos comienzan entre el 2017 y van en forma continuada, sistémica, 18, persistente, 19, 20, 21, hasta febrero, marzo y abril del 2022. Por ejemplo, hay una de ellas que ella claramente recuerda el episodio en febrero, el otro del 2022. Hay otra que establece claramente un episodio gravísimo en marzo del 2022. Hay otra persona que incluso da la fecha de abril del 2022. Es un caso concreto. Cuando Granada ayer al final decía nada se pudo demostrar, todo esto obviamente el tribunal valoró y existen suficientes elementos como para que se dé una certeza plena, por eso la condena. Miren, los mismos escrúpulos que le llevaron a Carlos Granada a desarrollar estos actos en perjuicio de personas que pudieron accionar y en perjuicio de otras personas que no lo pudieron. Esos mismos escrúpulos son los que le llevaron a decir hoy día no existe prueba. Ayer bastante me llamó la atención cuando dice en un momento dado, muéstrenme un WhatsApp. ¿Qué es lo que les dijo a todos, a propios y extraños del condenado? Les explicó un mecanismo premeditado de cómo él se representaba, la forma de evitar que se verifique o que, o sea, que usted cree que todo ya hizo fríamente calculado. Él actuaba pero perfectamente planificando cada uno de sus actos. Él no dejaba ningún rastro de WhatsApp, él no la convocaba por llamadas telefónicas vía celular. Él utilizaba a dos personas bien identificadas para las convocatorias de trabajo o a través del interno. No existía otro mecanismo de convocatoria. Y todas estas convocatorias, vuelvo a reiterar, eran en horarios laborales, eran de manera persistente, eran en la oficina y duraban varios momentos. Esa era una verdadera sala de torturas impuesta por el acusado. O sea que en el relato coincide entonces que hasta conseguir el objetivo él no paraba. Hasta conseguir el objetivo no paraba, y cuando no conseguía el objetivo, comenzaban los castigos, las degradaciones, te diría, jerárquicas dentro de lo que es la funcionalidad de cada una. De estas 5 personas que yo represento, ninguna de ellas está en los medios. Todas están absolutamente decepcionadas, desesperanzadas. Es que el quiebre no solamente ha sido interno, el quiebre no solamente ha sido la afectación a los aspectos más básicos de dignidad, a la violación a la libertad, a la autonomía sexual. El quiebre ha sido total y absoluto en el alma mismo de la persona. Eso se ve reflejado en el hecho de que esa vocación periodística se vio frustrada con motivo de estos hechos. Tenemos 8 minutos. Quiero que haga de docente para una audiencia que no es técnica, una audiencia más profana. ¿Cuáles son los tipos imputados? Sí.
El primer tipo imputado y probado en juicio es el de coacción. ¿Qué es coacción? Sí, está previsto en el artículo 120 del Código Penal, y la coacción es un delito donde el bien jurídico que se pretende tutelar, por eso se sanciona, es la libertad. Por eso es que dice el que a través del uso de fuerza o fuerza física o fuerza psicológica, porque también existe la intimidación psicológica, impone a otra persona en violación al principio del ¿Acá hubo derecho a la fuerza libertad. psicológica o física Sí, o desde el ambas? punto de vista psicológico y físico, ambos casos se dieron en las diversas particularidades de cada víctima. Entonces se le impone al sujeto pasivo, a la víctima, a tolerar circunstancias que ellas legalmente no estaban obligadas a tolerar. En este caso concreto se probó de que todas ellas eran aisladas en la oficina de Carlos Granada. A partir de allí... ¿Esa oficina tenía llave? ¿Cómo hacía? Porque... A veces llaveaba, otras veces no llaveaba. A veces, efectivamente, cuando yo lo que estuve observando, de acuerdo al relato de las víctimas y también de aquellas que son víctimas pero que no pudieron ejercer la acción penal, pero cuyos casos contextualizan el patrón de comportamiento del acusado, queda evidenciado de que cuando este sujeto iba escalando sus actos en perjuicio de la autonomía sexual, sí, ya tomaba la, entre comillas, precaución de llavear la puerta. O sea que al principio no, iba tomando confianza, iba escalando, como usted dice, eso significa que iba consiguiendo el objetivo y después como que ya decía, esto es mucho más comprometedor, me llave. No, es que de hecho, a ver, por decirte, a una de las víctimas claramente, él tenía una mesa... ahí en la oficina, la mesa del terror le llamo también yo, ¿verdad? Donde realmente las cosas que relataron las víctimas resultan... ¿Por qué la mesa del terror? Y porque es la mesa que... O sea, el escritorio y aparte una mesa. Que donde él utilizaba como un mecanismo... utilizaba ese como lugar... una cama. Prácticamente. Podríamos decir que sí. Coacción, segundo delito. Coacción, entonces, ya para que quede bien clara la opinión. ¿Es una violencia física o psicológica? El acoso sexual es aquella persona que con un propósito sexual, es decir, para satisfacer la libido, hostiga, ¿qué quiere decir? Realiza varias conductas, hostiga a una persona sobre la cual tiene una influencia con motivo de alguna autoridad o influencia que el sujeto activo, el autor, tiene respecto a la víctima y le impone a aceptar determinadas circunstancias con esos fines sexuales. Entonces ahí se está cometiendo el hecho punible. ¿Por qué? Porque el autor, a través de esa autoridad o influencia, tiene la capacidad de frustrar las legítimas expectativas de la víctima. Por eso es que... Siempre contra la autonomía sexual. Estamos hablando contra la autonomía sexual. Siempre el bien jurídico en materia de acoso sexual. O sea que coacción, ya explicó, y en este caso coacción sexual. Y en el caso de acoso sexual estamos hablando de un delito contra la autonomía sexual. Ahí el agente lo que tiene como objetivo es, yo pretendo satisfacer mi libido, te hostigo, te exijo y te condiciono. Violencia física y psicológica, de paso. Ahí pasaríamos ya a la otra parte, ahí ya pasaríamos al delito de coacción sexual. El delito de coacción sexual es cuando el autor, a través del uso de la fuerza física o psicológica, con un acto de intimidación, provoca en la víctima que ésta, por peligro presente para su vida, su integridad física, se le imponga la realización de actos sexuales. Y es la propia ley la que se encarga todo eso de describir. Ambos. Todos los tres hechos ¿Y el tercero cuál es? Se probaron. Coacción. Coacción sexual. Acoso sexual y coacción sexual. ¿Qué es lo que se probó? Que esta persona, de manera persistente, a través de una multiplicidad de acciones con una homogeneidad e heterogeneidad de pretensiones, violó varias leyes penales en perjuicio de varias víctimas. Eso es lo que se probó. Cuando él dice no hay ni un video, no hay ninguna grabación, ¿hacía falta para Totalmente, claramente no, porque de hecho que la hipótesis delictiva probada en juicio desde un principio fue estos hechos ocurrían dentro de la oficina y todos los hallazgos, o sea, es absurdo pedir un informe respecto a fluidos o algo así, porque no es la hipótesis. La hipótesis es la realización de actos lascivos para satisfacer la libido, pero que no se requería de evidencia física. ¿Lascivo llega a coito o no? Llega a coito. Llega a coito. Llega a coito, sí. En casi todos los casos. Mira, con que haya alcanzado a una ya está. Por eso realmente o sea, cuesta hablar del caso. Y a mí también cuesta hablar del caso. Mucho más incluso. Sí. Pero gravísimo, ¿no? Cuando usted dice que es un peligro para la sociedad, ¿cuál fue el término que usó?
Para mí, él es una persona, es un depredador, es un sociópata, una persona que no ¿Cuál tiene es la el mínima alcance capacidad de ese concepto? primeramente de respetar las reglas de convivencia enfermo, social. ¿no? Yo considero no un enfermo del punto de vista patológico, pero sí creo que es una persona incapaz de poner un freno a sus impulsos y tendencias libidinosas. Aparte del encierro, tiene que tratarse. Él está mentalizado de que la mujer es un instrumento de mero objeto placer. Él está claramente con su conducta demostrando que para él el género femenino es una cosa. Él está absolutamente persuadido de que con el uso del poder jerárquico que tenía podía imponer a estas pobres víctimas lo que él que impuso, logró. Todo lo que pretendió lo logró. De hecho, que son hechos punibles de resultado. Las 6 que recurrieron a usted, 5 dijo, o 6. Yo les represento a 5, pero son 6 las víctimas que otras, después buscaron el auxilio, ya no había tiempo. Sí, de hecho me duele mucho el caso de una de ellas que llegó justamente ya cuando se hicieron las denuncias, me cuenta el caso. Y esto es muy importante que la opinión pública, ya que querés que seamos didácticos, es muy importante que la opinión pública sepa que los hechos de acoso sexual, una vez que se produce el acoso o que termina el acoso ante el último acto, o si se trata de un acto, hay que denunciarlo dentro del plazo de 6 meses, porque son delitos de acción penal pública, pero que requieren la instancia de la víctima. Por eso es que es muy importante. O sea que ya llegó fuera de término ya. En este caso, varias de las con las cuales yo escuché sus casos, claro, ¿verdad? Aparte del relato de ella, por una cuestión de tiempo, ¿qué más pesó en contra de ella? Los informes victimológicos que de manera unísona, de manera coherente, convergían totalmente con el relato de las mismas y otorgaban un nexo de causalidad con esos daños psicológicos que claramente a partir de la aplicación de test, baterías de test y una serie de métodos de naturaleza científica utilizada por los psicólogos determinaban con claridad que todas las víctimas fueron realmente padecieron actos sexuales relevantes, que todas estas víctimas tenían daños psicológicos claros y que la causal directa era la acción de este sujeto. ¿Qué fue lo que más le sorprendió como abogado en esta causa, con tanta experiencia? A mí lo que más me sorprendió es el tiempo en el cual esta persona cometió el hecho y cómo él les aislaba a las víctimas y les convencía de que si acudían al sistema de administración de justicia esto no iba a poder tener alguna consecuencia. Esa capacidad que tuvo, esa energía criminal que se ve en él, es planificar bien los actos. Creo yo, honestamente hablando, de que también hubo un poco falta de empatía, porque hay dos personas que convocaban permanentemente a estas jovencitas y no puede ser que no les llame la atención y que no hayan, por un sentimiento mínimo de piedad, de empatía, preguntarle al acusado o a la víctima, ¿por qué se te llama todos los días en tal horario y estás ahí encerrada tantas horas? ¿Qué es lo que no se puede hacer en el ámbito del control de todas las personas para corregir, para mejorar la actividad y que solamente se puede hacer dentro del enclaustramiento en la oficina del acusado? Algunas pasantes que no llegaron a ser parte del equipo laboral, las testigos refieren que también pudieron haber pasado por lo mismo. Pasantes no, pero sí, no recuerdo el caso de pasantes, pero sí recuerdo el caso de dos personas. Hay una que realmente es atroz lo que contó, lo que padeció. Ella había alertado ya al Ministerio Público en la etapa investigativa de que Granada exhibía videos pornográficos a ella con el fin, oficina. Sí, en su oficina, con el fin de, obviamente, pretender estimular. No, esta no era pasante, era una empleada. O sea que como modus operandi también Sí. hay que agregar eso. Sí, señor. ¿Y qué es lo que incauta el Ministerio Público de la computadora de Granada? Videos pornos. Un video pornográfico ¿De que su según teléfono él, qué se pudo que destacar? según en su teléfono nada, que según él era un material periodístico. Yo quisiera ver la computadora de ustedes, que ustedes tengan grabado semejante material de contenido periodístico. Otra cosa, Sí. tenía una cantidad impresionante de casting de personas en mallas, pero estamos hablando de ropa verdaderamente, no sé, vamos a decir desde el punto ¿Pero de vista... para desfile de modelos? ¿Para qué era el casting? Y bueno, la pregunta es por qué tenía eso y por qué él tenía que hacer Bueno, se nos fue el tiempo, doctor, seguro que vamos a seguir conversando. ¿sí? No hay ningún problema, al ¿Usted contrario. Olimpia o Cerro?
Yo soy primeramente ¿Nacional? olimpista y después el resto de las... Bueno, le voy a invitar ahora, pues me están escribiendo, tengo 25 años en nuestra promoción 2000. ¿Usted qué promoción en la facultad? De la facultad yo soy del año 1997. 7. Sí, señor. 28 años entonces, nosotros 25. Gracias por Felicidades, su visita. un honor a usted. estar Bueno, aquí, al seguimos contrario. conversando. ¿Sobró mucho en el tintero o no? Yo creo que no, pero sí diría que es un fallo ejemplificador y que fundamentalmente ¿Es está justo orientado... 10 o tendrían que darle más años? Nunca va a ser justo a la cantidad de pena, pero sí creo de que el Estado paraguayo dejó un mensaje muy claro y me da la impresión de que este es un fallo que va a defender definitivamente la perspectiva de género y es un aliciente en esa lucha necesaria contra la violencia de género. Lo digo yo, dice, muchas gracias. Gracias, gracias. Será hasta mañana, muchas gracias.